Bienvenidos, exploradores de los dogmas rotos y los cielos prohibidos. Acomódense en la penumbra y preparen su espíritu para un viaje a un lugar donde la fe no movió montañas, sino que las vació. A un tiempo en que la promesa del paraíso no era una metáfora, sino un destino literal, terrible y absoluto. Hoy nos adentraremos en el corazón verde y sangrante de la selva paraguaya, para desenterrar la historia de una utopía que alcanzó el cielo y se convirtió en una pesadilla estelar. En las profundidades de la selva, que se extiende entre Paraguay y Argentina, existen unas ruinas que no aparecen en la mayoría de los mapas turísticos de las misiones jesuíticas. Son los restos de la reducción de San Ignacio Celeste. La historia oficial, la que se encuentra en los archivos de Madrid y de Asunción, es breve y trágica. Una de las últimas y más prósperas reducciones guaraníes, fundada a mediados del siglo XVIII, fue completamente destruida y su población masacrada o dispersada por los bandeirantes, los brutales cazadores de esclavos portugueses, justo antes de la expulsión de la Compañía de Jesús de los territorios españoles en 1767. Un final triste, pero común para muchas de esas comunidades. Pero esa es la mentira, una mentira conveniente, fabricada para ocultar una verdad tan increíble, tan teológicamente peligrosa, que tanto la corona española como el Vaticano acordaron borrarla de la historia. La verdad comenzó a resurgir hace apenas unos años, con la construcción del Observatorio Austral Profundo, un proyecto astronómico internacional de última generación, construido precisamente sobre esas ruinas debido a la excepcional oscuridad y claridad de sus cielos. Los problemas comenzaron con la primera calibración del radiotelescopio principal. El equipo detectó una anomalía en un sector del cielo aparentemente vacío. No era un púlsar, ni un cuásar, ni ninguna fuente de radio conocida. Era una señal estructurada, compleja, casi como un lenguaje matemático, que emanaba de un cúmulo de estrellas de bajo brillo que ni siquiera tenía una designación oficial en los catálogos estelares. La astrónoma a cargo, la Dr. Cordy, Evelyn Reed, decidió apuntar el telescopio óptico hacia el cúmulo. Lo que vio en las placas fotográficas de larga exposición la dejó sin aliento. No era un cúmulo de estrellas distantes. Era una constelación que no existía en ningún mapa estelar antiguo o moderno. Tenía una forma definida, casi como un glifo, una espiral de miles de puntos de luz. Intrigada, decidió hacer algo que iba en contra de todo protocolo científico. Enviar una señal de radio simple hacia la constelación, una secuencia de números primos. La respuesta heló la sangre de todo el personal del observatorio. La constelación respondió. La estructura de su señal de radio cambió, reordenándose para reflejar la secuencia de los números primos, pero en una base matemática diferente. Era una prueba irrefutable de inteligencia, pero el verdadero terror llegó cuando analizaron los datos de paralaje y movimiento propio de la constelación durante los meses siguientes. Las estrellas no se estaban alejando debido a la expansión del universo. No estaban estáticas, se estaban acercando. La constelación entera, esa entidad inteligente y masiva, estaba descendiendo lentamente hacia la Tierra, en una trayectoria que, en unos pocos años, la llevaría de vuelta a su punto de origen, las ruinas sobre las que se construyó el observatorio. Lo que las autoridades eclesiásticas y coloniales intentaron ocultar durante siglos,
Lo que la ciencia ahora contempla con un terror incomprensible es la verdad sobre lo que ocurrió en San Ignacio Celeste. No fue una masacre, fue una cosecha. La historia de una comunidad de miles de almas que, en una sola noche, no murieron, sino que se transformaron en luz y ascendieron para convertirse en un Dios colectivo y estelar. Un Dios que ahora, parece, ha decidido regresar a casa. Pero antes de adentrarnos en la penumbra húmeda de la selva misionera, antes de que la luz de esas estrellas inteligentes comience a proyectar sombras en nuestra propia alma, debo hacer una pausa y dirigirme a ustedes, la comunidad que hace posible estas expediciones a los límites de la fe y la locura. La historia que están a punto de escuchar es un viaje a una utopía que se volvió cósmica, un experimento teológico que se salió de control de la forma más espectacular y aterradora posible. Para agradecerles su valentía al mirar a este abismo con nosotros, los primeros 2000 exploradores que se suscriban a este canal y comenten con la palabra Ascensión entrarán en el sorteo de una pieza única. Un pequeño fragmento de cuarzo recuperado de las ruinas de la iglesia de San Ignacio Celeste, un cristal que según las leyendas locales aún resuena con un eco del último canto de la comunidad. No dejen pasar la oportunidad. Suscríbanse ahora. Únanse a esta hermandad de astrónomos de lo prohibido y prepárense. El cielo nocturno nunca les parecerá el mismo. Ahora sí, que el silencio de la selva nos envuelva. El viaje ha comenzado. Nos transportamos en el tiempo a la década de 1760. Nos encontramos en el corazón de Sudamérica, en las vastas y entonces indómitas provincias jesuíticas del Paraguay. Es una región de una belleza abrumadora y una tensión política a punto de estallar. La selva es un océano verde, un laberinto de ríos caudalosos, humedales y una vegetación tan densa que el sol apenas toca el suelo. Es el hogar del yaguareté, del tapir, de miles de especies de aves e insectos y del pueblo guaraní. En medio de esta selva, la Compañía de Jesús ha creado un experimento social, político y religioso sin parangón en la historia: las reducciones. Eran 30 pueblos misión que albergaban a más de 100,000 guaraníes, organizados por los jesuitas en una especie de teocracia comunista. En las reducciones, los guaraníes estaban protegidos de la esclavitud a la que los sometían los colonos españoles y los bandeirantes portugueses. Tenían sus propias tierras comunales, producían yerba mate, algodón y tabaco, y desarrollaron un arte barroco guaraní único, con una música y una arquitectura que fusionaban las tradiciones europeas y nativas. Eran, en muchos sentidos, una utopía en medio de un continente brutal. Pero esta utopía tenía un precio. El poder y la independencia económica de los jesuitas habían despertado la envidia y la hostilidad de las coronas de España y Portugal, que veían a la Compañía de Jesús como un Estado dentro de un Estado y conspiraban para su expulsión. Los antagonistas de nuestra historia no son los crueles conquistadores o los terratenientes avaros. Son los propios jesuitas de la reducción de San Ignacio Celeste. Y no eran hombres malvados. Por el contrario, eran los más brillantes, los más devotos, los más idealistas. El superior de la misión era el padre Gaspar Vargas, un teólogo y astrónomo español, un hombre de una inteligencia formidable
y una fe tan intensa que ardía como una fiebre. A su lado estaba el padre Matteo Ricci, el joven, un músico y arquitecto italiano, obsesionado con encontrar la armonía divina en las matemáticas y en el sonido. Y finalmente, el hermano Yura, un guaraní que había crecido en la misión y se había convertido en jesuita, un hombre que servía de puente entre dos mundos, pero cuya alma estaba dividida por la lealtad a su fe adoptiva y las creencias ancestrales de su pueblo. Estos hombres no buscaban oro ni poder terrenal, buscaban algo mucho más grande. Soñaban con crear en San Ignacio Celeste no solo una comunidad cristiana perfecta, sino la encarnación literal del reino de Dios en la tierra, una comunidad de santos vivos. Su piedad era genuina, su dedicación a los guaraníes, absoluta, pero su fe estaba teñida de una soberbia intelectual y un misticismo peligroso. Creían que, a través de la razón, la música y la liturgia podían desentrañar los secretos más profundos de la creación y acelerar el plan divino. Su error fatal fue creer que la cosmovisión guaraní no era una religión a la que suplantar, sino un conjunto de conocimientos primitivos, pero potentes sobre la naturaleza del mundo, conocimientos que ellos, con su superioridad intelectual y teológica, podían purificar, perfeccionar y usar para sus propios fines sagrados. Estudiaban la lengua guaraní, no solo para predicar, sino para entender su visión del mundo. Y en esa visión del mundo encontraron un concepto que los obsesionaría y los llevaría a la gloria y a la condenación: la búsqueda de la tierra sin mal, un lugar mítico donde los hombres podrían escapar del sufrimiento y la muerte, y la creencia de que, bajo ciertas condiciones, el cuerpo humano podía trascender su naturaleza carnal y convertirse en luz. El incidente que desvió el destino de San Ignacio Celeste de una utopía terrenal a una anomalía cósmica no fue un evento violento, sino un descubrimiento teológico, una revelación nacida de la traducción. El padre Vargas, en su afán por crear un catecismo guaraní perfecto, se enfrentaba a un desafío conceptual inmenso. ¿Cómo explicar la idea cristiana de la ascensión del alma, la separación del espíritu inmortal del cuerpo mortal y su viaje al cielo? Los conceptos guaraníes no contemplaban esta dualidad. Para ellos, el alma y el cuerpo estaban intrínsecamente unidos, y el más allá no era un plano etéreo, sino un lugar físico, la mítica tierra sin mal, a la que se podía llegar caminando. Frustrado, Vargas intensificó sus conversaciones con los ancianos más sabios de la reducción, los Caray, los antiguos líderes espirituales. Uno de ellos, un hombre llamado Ñanderú, que recordaba los tiempos anteriores a la llegada de los jesuitas, finalmente le reveló un secreto guardado con celo. Le habló de un estado, no de un lugar, llamado Aguille. No era la tierra sin mal, sino algo mucho más profundo. Era un estado de perfección espiritual y física, un estado de gracia total en el que una persona, a través de una vida de rectitud, ayuno y danza ritual, podía alcanzar un punto en el que su cuerpo dejaba de ser carne y se convertía en tesape, en luz. No era una metáfora, era una transmutación física. El anciano le contó que, en tiempos antiguos, los más grandes Caray no morían, sino que
se iban en luz durante una ceremonia sagrada. Vargas, al principio, desestimó la historia como una hermosa pero primitiva alegoría pagana de la santidad. Sin embargo, la idea se anidó en su mente. ¿Y si no era una metáfora? ¿Y si los guaraníes, en su inocencia precristiana, habían descubierto una ley de la naturaleza espiritual que la teología europea había pasado por alto? La idea era herética, pero también irresistiblemente seductora. La oportunidad de probar esta teoría se presentó unos meses después. Una anciana de la comunidad, una de las primeras conversas y la mujer más piadosa de la reducción, estaba muriendo. Se llamaba Tupasi, Madre de Dios, en guaraní. En su lecho de muerte, rodeada por los jesuitas, la mujer, en su delirio, comenzó a hablar de Aguije, de querer volverse estrella. Fue entonces cuando el padre Vargas tomó una decisión que cambiaría la historia. En lugar de administrarle simplemente la extrema unción, decidió llevar a cabo un experimento. Con la ayuda del padre Ricci y del hermano Ibra, combinó los dos rituales. Mientras él recitaba las oraciones católicas de los últimos sacramentos en latín, le pidió al hermano Yura que cantara los antiguos cantos del Aguije que había aprendido de su abuelo. Y el padre Ricci, con su órgano portátil, comenzó a tocar una pieza musical que había compuesto, una que intentaba fusionar la estructura polifónica de un motete de Palestrina con las cadencias y los ritmos de la música guaraní. El ritual se llevó a cabo en la iglesia de la Reducción, una magnífica estructura de piedra arenisca roja. Lo que sucedió a continuación fue presenciado por un puñado de acólitos guaraníes, cuyas declaraciones posteriores serían confiscadas y destruidas. En el momento culminante del ritual, cuando la voz de Vargas, el canto de Iura y la música de Ricci alcanzaron una armonía perfecta, una resonancia que hizo vibrar el aire, el cuerpo de la anciana Tupasi comenzó a brillar. No fue un reflejo de las velas, sino una luz pálida y azulada que emanaba de su interior. Su cuerpo, en lugar de exhalar el último aliento, pareció disolverse. Se convirtió en miles de motas de luz, como un enjambre de luciérnagas, que se arremolinaron por un instante sobre el lecho y luego ascendieron, atravesando el techo de madera de la iglesia y desapareciendo en el cielo nocturno. No quedó nada en la cama, ni cuerpo, ni cenizas, solo el olor a ozono y a una flor desconocida. Los jesuitas se quedaron en silencio, sobrecogidos por una mezcla de terror y un éxtasis triunfal. No habían presenciado la muerte de una santa. Habían provocado la primera ascensión física de la era cristiana, y en la mente de Gaspar Vargas, la idea de una utopía terrenal murió, reemplazada por una ambición mucho más grande, mucho más peligrosa: la construcción de un reino de Dios, no en la tierra, sino entre las estrellas. Tras el milagroso y aterrador evento de la ascensión de Tupasi, la reducción de San Ignacio Celeste se transformó por completo, convirtiéndose en algo que el mundo no había visto nunca. Lo que antes era un experimento social y religioso, se convirtió en un laboratorio de teurgia, física espiritual y música sagrada. Los padres jesuitas, liderados por la creciente y febril obsesión de Gaspar Vargas, se dedicaron en cuerpo y alma a comprender, replicar y, en su soberbia, perfeccionar el ritual de la transmutación. Vargas, en su diario, ya no hablaba de fe, sino
de ciencia divina. Veía en el aguije no una creencia pagana que debía ser erradicada, sino la prueba empírica de la imago Dei, la imagen de Dios en el hombre, una chispa de divinidad, de luz, que podía ser liberada de su prisión carnal a través de la fe. Sí, pero también a través de la técnica correcta, de la fórmula precisa. El padre Ricci, el músico, se obsesionó con encontrar la frecuencia de la resonancia del alma, la combinación perfecta de armonías gregorianas, cantos guaraníes y principios matemáticos que pudiera facilitar la transición, hacerla más eficiente y menos aleatoria. Pasaba días y noches en el gran órgano de la iglesia, que él mismo había construido, componiendo complejas fugas y motetes que incorporaban los ritmos pentatónicos y las microtonalidades de la música nativa. La iglesia de la Reducción, con su acústica excepcional y sus proporciones basadas en la sección áurea, se convirtió en su laboratorio sónico, un gigantesco instrumento musical diseñado para hacer vibrar las almas. El hermano Yurá, por su parte, se convirtió en el eslabón indispensable y, a la vez, en la figura más trágica de esta historia. Atrapado entre su lealtad a la compañía de Jesús y las tradiciones de su pueblo, se dedicó a recopilar los cantos, las danzas y las leyendas más secretas sobre el aguije, convencido por la retórica apasionada de Vargas de que no estaban traicionando a sus antepasados, sino purificando sus creencias, llevándolas a su máxima y verdadera expresión, a través de Cristo. Se convirtió en el maestro de ceremonias, el que enseñaba a la comunidad los pasos y los cánticos correctos para la ascensión. Los jesuitas comenzaron a realizar más ascensiones, siempre de forma voluntaria, al menos al principio. Se ofrecían los ancianos que sentían que su vida llegaba a su fin, los enfermos terminales que veían en la transmutación una cura definitiva y gloriosa, y sobre todo, los más devotos, una nueva élite espiritual que anhelaba una unión mística y literal con Dios. Cada ascensión se convirtió en un evento comunitario, una celebración de una alegría casi maníaca. La persona elegida era llevada en procesión a la iglesia, y la comunidad entera participaba en el ritual, cantando y danzando durante horas, mientras la música del órgano llenaba el espacio con vibraciones cada vez más intensas. El momento de la disolución en luz se convirtió en el sacramento más sagrado y deseado de San Ignacio Celeste, un milagro visible que reforzaba la fe de la comunidad hasta un nivel de fervor delirante. La reducción se convirtió en un lugar de una extraña y antinatural felicidad. No había miedo a la muerte, porque la muerte había sido abolida y reemplazada por la promesa de la ascensión. La vida se vivía con una intensidad gozosa. Cada acto, cada trabajo, cada oración era una preparación para el momento de volverse estrella. Pero esta utopía tenía un lado oscuro y siniestro. La comunidad se aisló por completo del mundo exterior. Dejaron de comerciar con otras reducciones y con los colonos españoles. Se volvieron completamente autosuficientes y paranoicamente secretos, guardando celosamente su milagro. Y la población, aunque feliz, comenzó a disminuir a un ritmo alarmante. Cientos de personas ascendieron en el transcurso de unos pocos años.
Los rumores comenzaron a extenderse por la selva como una enredadera venenosa. Los guaraníes de otras reduraciones que tenían parientes en San Ignacio Celeste y que iban a visitarlos, regresaban con historias extrañas e inquietantes. Hablaban de una comunidad de locos sonrientes, de una alegría que no parecía humana, de parientes y amigos que ya no estaban y de los que nadie quería hablar, diciendo simplemente que se habían ido a la casa del Padre, o que ahora eran luceros en Minunsen, el cielo. Los bandeirantes portugueses que se aventuraban cerca de la zona para cazar esclavos regresaban con las manos vacías y visiblemente aterrorizados, no por la resistencia armada de los guaraníes, que era legendaria, sino por algo mucho más extraño e intangible. Hablaban de una luz mala en el cielo nocturno sobre la reducción, una nueva constelación que no reconocían y que parecía observarlos, y hablaban de una música extraña que a veces se oía en el viento, una música que no asustaba, sino que seducía, provocándoles una profunda melancolía y el deseo de abandonar las armas, de dejarlo todo y simplemente caminar hacia la selva para no volver jamás. Los pocos comerciantes españoles que aún llegaban a los límites de su territorio hablaban de una comunidad próspera, pero embrujada. Describían el olor particular que a veces emanaba de la reducción, un olor que no era de incienso ni de flores, sino un olor a ozono, como el que queda después de una fuerte tormenta eléctrica, un olor limpio, metálico y antinatural. Hablaban de un silencio particular durante el día, como si la propia y bulliciosa selva, los monos aulladores, los guacamayos, los insectos, se callara en las cercanías de la misión. Y por la noche, describían el fenómeno más extraño de todos, la luz que salía de la iglesia durante los rituales nocturnos. No era la luz cálida y parpadeante de las velas. Era una luz fría, azulada y pulsante, que iluminaba las nubes desde abajo, como si un trozo de cielo nocturno hubiera caído dentro del edificio. Las autoridades coloniales en Asunción y Buenos Aires, completamente absorbidas por sus propias crisis políticas y la inminente y compleja expulsión de los jesuitas, ignoraron estos informes, catalogándolos como las típicas exageraciones y supersticiones de la frontera. Veían en los registros económicos de San Ignacio Celeste una reducción modelo, productiva y pacífica. No podían imaginar que su productividad se debía a una moral de trabajo febril para alcanzar la perfección necesaria para la ascensión, y su paz a la ausencia total de miedo a la muerte. El horror crecía, no a través de la violencia, el crimen o el miedo, sino a través de un éxtasis místico colectivo y una promesa de divinidad que estaba vaciando lentamente la tierra para poblar el cielo. El experimento teológico cósmico de San Ignacio Celeste, aislado en el corazón de la selva y protegido por su propio y extraño poder, era tan radical y tan secreto que podría haber culminado en su totalidad sin que el mundo exterior se enterara jamás de su existencia, dejando tras de sí solo unas ruinas inexplicables y una leyenda local. Sin embargo, las tensiones políticas que recorrían el Imperio español y que llevarían a la supresión de la Compañía de Jesús en 1767 precipitaron la intervención, un choque inevitable entre la razón de Estado y la locura divina. La corona española, bajo el rey ilustrado Carlos III, y la corona portuguesa veían a las reducciones jesuíticas no como un paraíso cristiano,
sino como un imperio teocrático y peligrosamente autónomo que desafiaba su autoridad y controlaba un inmenso poder económico y militar. Antes de decretar la expulsión final, el gobernador español de Asunción, un hombre pragmático y desconfiado, presionado por las directivas de la Corte de Madrid, decidió enviar un inspector a las reducciones más remotas y poderosas de la frontera. Su misión era evaluar sus recursos, su capacidad militar y, sobre todo, encontrar cualquier evidencia de deslealtad, contrabando o herejía que pudiera justificar la drástica medida que se planeaba en secreto. Para la misión a la especialmente aislada y enigmática San Ignacio Celeste, de la que llegaban los informes más extraños, no eligió a un clérigo de otra orden, que podría ser fácilmente influenciado por la superioridad intelectual de los jesuitas, ni a un simple oficial del ejército. Eligió a un hombre que era la encarnación de la nueva era de la Ilustración borbónica, un hombre del nuevo mundo que se estaba gestando, el capitán Álvaro de Ordaz. Ordaz era un ingeniero militar y cartógrafo, un hombre de unos 40 años, de mente pragmática, rigurosa y completamente secular, formado en la prestigiosa Real Academia Militar de Matemáticas de Barcelona. Era un hombre que creía en la geometría, la física, la lógica y los hechos verificables por encima de todo. Su visión del mundo estaba compuesta por ángulos, distancias, fortificaciones, balística y logística. Para él, la religión era, en el mejor de los casos, una herramienta necesaria para el control social de las masas. En el peor, una fuente de superstición, ignorancia y caos que se oponía al progreso. Su misión oficial, la que se le comunicó a los jesuitas, era clara y lógica: realizar un levantamiento topográfico completo de las tierras de la reducción de San Ignacio Celeste y evaluar su potencial para la construcción de un nuevo fuerte fronterizo para contener las incursiones portuguesas. Su misión secreta, encomendada directamente por el gobernador en una reunión privada, era mucho más delicada: auditar los censos de población, las reservas de armas y pólvora, los libros de contabilidad y, sobre todo, la lealtad de los padres jesuitas al rey. Debía buscar cualquier signo de que estaban creando un ejército privado, acumulando riquezas o, peor aún, promoviendo una teología sincrética que pudiera llevar a los miles de guaraníes bajo su control a la rebelión contra la corona. Era, en esencia, un espía y un auditor disfrazado de ingeniero. Su reputación en el ejército colonial le precedía. Era incorruptible, metódico hasta la obsesión, y poseía una capacidad casi inhumana para detectar inconsistencias en los registros y falsedades en los discursos de sus interlocutores. Era el hombre perfecto para desentrañar un misterio, siempre y cuando ese misterio se ajustara a las leyes de la razón y la lógica. Era el peor hombre posible para enfrentarse a un horror que había trascendido esas leyes y las había reescrito. Ordaz y su pequeño destacamento de 20 soldados se adentraron en la selva, llevando consigo teodolitos, cadenas de agrimensor y una visión del mundo cartesiana y ordenada que estaba a punto de ser irrevocablemente destrozada por una locura mucho más antigua y grandiosa. La investigación del capitán Álvaro de Ordaz comenzó con la fría y desapasionada eficiencia de un agrimensor midiendo una parcela de tierra para un nuevo catastro. A su llegada a San Ignacio Celeste,
tras un arduo viaje de semanas a través de la selva, quedó genuinamente impresionado por lo que vio. La reducción era un modelo de orden y planificación urbana que avergonzaba a la caótica Asunción. La plaza central era inmensa y perfectamente cuadrada. La iglesia de piedra arenisca roja era una obra maestra arquitectónica, una fusión de barroco europeo y sensibilidad guaraní. Los talleres de carpintería, herrería y tejido estaban impecablemente organizados, y los campos de cultivo que se extendían alrededor del pueblo eran de una productividad asombrosa. Sin embargo, desde el primer día, sintió una profunda e inexplicable inquietud, una disonancia entre lo que veía y lo que sentía. La gente, los miles de guaraníes que habitaban la reducción, se movían con una calma, una disciplina y una alegría que no eran naturales. No era la alegría ruidosa y caótica de un pueblo vivo. Era una serenidad beatífica, casi sonámbula, una felicidad que parecía provenir de una certeza interior absoluta. Sus ojos tenían un brillo extraño, una mirada lejana, como si estuvieran viendo algo que no estaba allí. No había disputas, no había crímenes, no había llantos de niños. Era una paz perfecta y, por lo tanto, profundamente sospechosa y antinatural. Su encuentro con los 3 jesuitas al mando de la misión no hizo más que confirmar sus recelos. El padre Gaspar Vargas lo recibió con una cortesía exquisita pero distante, la de un rey recibiendo a un embajador de un reino menor. Era un hombre cuya mente parecía estar en 2 lugares a la vez. Uno, manteniendo una conversación educada con él, y otro, en algún plano teológico incomprensible. El padre Mateo Ricci era un torbellino de energía creativa, un genio que le mostró sus diseños y su música, pero su conversación volvía siempre a la música de las esferas y a la resonancia armónica del alma, conceptos que a Ordaz, un hombre de 1900 en design, ciencia, le sonaban a pura charlatanería mística, y el hermano Ifrá, el jesuita guaraní, lo evitaba, su rostro una máscara de conflicto, sus ojos llenos de un profundo dolor oculto que no lograba disimular con su sonrisa devota. Ordaz se dedicó a su trabajo oficial, mapeando el terreno durante el día, pero por las noches se encerraba en los aposentos que le habían asignado y se dedicaba a su verdadera misión: estudiar los libros de registro que le habían proporcionado los jesuitas. Y fue allí, en la fría y ordenada caligrafía de los libros, donde encontró la primera inconsistencia grave, una que desafiaba toda lógica demográfica y humana. Comparó los registros de nacimientos, que eran numerosos y estaban meticulosamente anotados, con los registros de defunciones, y descubrió que, según los libros, en los últimos 5 años, en una comunidad de casi 4.000 personas, nadie había muerto. Ni un solo niño, ni un solo anciano, ni una sola víctima de enfermedad o accidente. Era una imposibilidad estadística, un milagro que olía a fraude. Confrontó al padre Vargas con este hecho. El jesuita, sin perder la calma, con una sonrisa serena, le explicó que por la gracia de Dios y un régimen de vida saludable, trabajo pío y armonía comunitaria, habían logrado erradicar la mortalidad prematura, y que los ancianos, al sentir que su fin natural se acercaba, se retiraban voluntariamente a una casa de meditación en la selva para morir en paz, en comunión con la naturaleza, y que por respeto a su deseo de humildad no se registraban sus muertes de la forma convencional. La explicación
Era teológicamente hermosa, pero no convenció a la mente pragmática de Ordaz. Decidió investigar por su cuenta. Comenzó a hablar con los guaraníes, pero sus respuestas eran evasivas y siempre terminaban con sonrisas beatíficas y referencias a la próxima gran fiesta y al viaje a la casa del Padre. La clave le llegó de una fuente inesperada. Uno de sus soldados, un mestizo que había entablado amistad con un viejo carpintero guaraní a través del intercambio de tabaco, le informó de que el anciano quería hablar con él en secreto. Ordaz se reunió con el carpintero, un hombre llamado Aracaé, en un secadero de yerba mate a medianoche. El anciano, temblando de miedo, un miedo que contrastaba brutalmente con la alegría de los demás, le contó una historia que parecía un delirio de fiebre. Le habló de las noches de música y luz, de cómo los elegidos eran llevados a la iglesia y se iban con los ángeles en una luz que cantaba. Le dijo que su propia hija había ascendido hacía un año y que aunque todos lo celebraban, él sentía en su corazón de padre que algo estaba terriblemente mal, que su hija no estaba en ningún cielo, sino perdida. Y le entregó un objeto, un quipú, el sistema de cuerdas anudadas que usaban los incas y los guaraníes. Pero este quipú era diferente a los de los registros oficiales. Los nudos no representaban números de cosechas o tributos, según le explicó el anciano. Cada nudo principal representaba a una persona de la comunidad al inicio del año. Y había una serie de nudos más pequeños, de un color diferente, que se añadían a lo largo del año. Según el carpintero, esos nudos registraban las ascensiones. Era un censo paralelo, un registro secreto del vaciamiento de la comunidad. Con esta prueba física en sus manos, Ordaz supo que tenía que encontrar el epicentro de la locura. Sospechaba que la casa de meditación de la que hablaba Vargas era una farsa. Una noche, siguió discretamente al hermano Yurá, a quien había visto salir de la iglesia con una expresión de profunda angustia en su rostro. El jesuita guaraní no se adentró en la selva. Se dirigió a la gran biblioteca de la misión. Ordaz esperó a que se fuera y luego forzó la entrada. La biblioteca era impresionante, una de las más completas de Sudamérica, pero lo que le interesaba no eran los libros en las estanterías. Buscando cualquier cosa fuera de lugar, notó que el pesado atril de madera de jacarandá en el centro de la sala no estaba fijado al suelo. Con un esfuerzo considerable, logró moverlo, revelando un falso panel en el suelo. Al levantarlo, encontró un compartimento secreto. Dentro no había oro, ni armas, ni documentos sediciosos. Había un único libro, un diario encuadernado en cuero. Era el diario personal y teológico de Gaspar Vargas. Y lo que Ordaz leyó esa noche, a la luz de una vela, mientras los sonidos familiares de la selva parecían extrañamente distantes y ajenos, destrozó para siempre su visión racional y ordenada del universo. El diario era una crónica detallada, lúcida, exaltada y completamente demente de su descubrimiento y de su gran plan. Vargas describía con un lenguaje que mezclaba la teología mística con la física especulativa el ritual de la guije, la transmutación de la carne en luz. Describía sus experimentos para mejorarlo, combinando la liturgia católica, la música de Ricci y los cantos de Iurá para crear una resonancia armónica que pudiera desacoplar el espíritu de la materia, y revelaba su plan final, su obra maestra de teología y locura. No planeaba simplemente ayudar a los individuos a ascender.
planeaba la ascensión colectiva de toda la reducción. Su objetivo era crear, literalmente, el reino de Dios en el cielo, una constelación consciente formada por las almas de toda su comunidad, un faro de fe que brillaría sobre el mundo hasta el juicio final. En la última página había una fecha y una nota sobre una inminente alineación planetaria entre Júpiter y Saturno, que según sus cálculos astronómicos, crearía las condiciones cósmicas perfectas para la gran ascensión. La fecha era la noche siguiente. Fue entonces cuando Álvaro de Ordaz tuvo su momento de revelación. No se enfrentaba a rebeldes, ni a herejes en el sentido tradicional. Se enfrentaba a un científico loco, a un teólogo que había cruzado la frontera entre la fe y la física, un Moisés que no iba a separar las aguas, sino a intentar llevar a su pueblo a una tierra prometida en el cielo, vaciando un trozo del mundo en el 900 proceso, con el diario de Gaspar Vargas en su poder, una prueba de una locura tan monumental y tan bien razonada que dudaba que alguien en el mundo pudiera creerla. El capitán Álvaro de Ordaz se enfrentó a una decisión imposible. Podía intentar huir con su destacamento y llevar el diario a Asunción, pero sabía que no llegaría a tiempo. El ritual estaba programado para la noche siguiente, y la selva no perdona a los que huyen con prisa. Podía intentar arrestar a los jesuitas, pero se enfrentaría a la resistencia fanática de miles de guaraníes que los veían como profetas y a sus propios hombres como demonios que venían a impedir su salvación. Su única opción era una acción directa y desesperada: intentar detener el ritual por la fuerza, una misión suicida contra un enemigo que ni siquiera podía definir. La noche de la gran ascensión llegó con un cielo despejado, lleno de estrellas, y una quietud antinatural que parecía haber caído sobre la selva. Ordaz reunió a sus 20 hombres. Les explicó la situación de la única forma que sabía, en términos militares. Les dijo que los jesuitas habían enloquecido, que habían usado alguna forma de droga o hipnosis masiva, y que planeaban llevar a cabo un suicidio en masa, y que su deber como soldados del rey era impedirlo a cualquier costo. Su plan era simple, brutal y probablemente inútil: irrumpir en la iglesia en el momento culminante del ritual y capturar o matar a los 3 jesuitas, cortando la cabeza de la serpiente y esperando que eso rompiera el hechizo colectivo. Se dirigieron con sigilo hacia la plaza central, que estaba inquietantemente desierta. Toda la comunidad, casi 4,000 almas, estaba ya dentro de la iglesia. Al acercarse, Ordaz sintió una vibración en el suelo y en el aire, una resonancia de baja frecuencia que se sentía más en el pecho que en los oídos. Y escuchó la música. No era el sonido de un simple órgano o un coro, era una polifonía masiva, una fusión imposible de coros gregorianos, cantos guaraníes y una resonancia armónica tan potente y compleja que parecía hacer vibrar la propia realidad. La luz que emanaba de las altas ventanas de la iglesia no era la cálida y parpadeante luz de las velas. Era una luz blanca y pulsante, fría y brillante como una estrella, que iluminaba la plaza con un resplandor de otro mundo. Sus hombres dudaron, sus rostros pálidos de un pavor primordial, pero la férrea voluntad de Ordaz los empujó hacia adelante. Derribaron las inmensas puertas de madera de la iglesia y entraron. La escena en el interior era la de un paraíso y un infierno a la vez.
toda la comunidad guaraní, hombres, mujeres y niños, estaba de pie, con los ojos cerrados y los rostros vueltos hacia el altar, cantando en un éxtasis colectivo. Sus cuerpos comenzaban a brillar débilmente con la misma luz azulada que Ordaz había leído en los testimonios, como si la divinidad estuviera a punto de brotar de su piel. En el altar, los tres jesuitas dirigían la sinfonía. El padre Gaspar Vargas, con los brazos extendidos hacia el cielo, recitaba una extraña letanía en una mezcla de latín, griego y guaraní. El padre Mateo Ricci tocaba el gran órgano, sus dedos volando sobre las teclas, su cuerpo convulsionando al ritmo de una música que parecía provenir de las estrellas. Y el hermano Yubra lideraba el coro de los guaraníes, su rostro una máscara de éxtasis y una agonía infinita, sus ojos ríos de lágrimas. Al ver a Ordaz y a sus soldados armados, Vargas no mostró sorpresa, sino una leve y compasiva decepción, como la de un maestro interrumpido por un niño ignorante en medio de una revelación. Capitán Ordaz, llega tarde. El éxodo ha comenzado. ¿No lo ve? No es la muerte, es la verdadera vida, la liberación de la carne, la transfiguración prometida por Cristo, hecha realidad por la fe y la ciencia, la apoteosis de la materia. Esto es un asesinato en masa, Vargas. ¡Una locura!, gritó Ordaz, tratando de que su voz se oyera por encima de la música abrumadora que parecía desarmar su propia sintaxis. Les ha lavado el cerebro. Vargas sonrió, una sonrisa de una serenidad aterradora. No, capitán, les hemos abierto los ojos. Les hemos dado lo que su fe les prometió durante siglos. Se convertirán en un cuerpo celestial, una conciencia unificada, el primer coro de ángeles de la nueva era. Y desde el cielo seremos una luz guía para el resto de la humanidad. Seremos la prueba viviente e irrefutable de Dios. Ordaz ordenó a sus hombres que avanzaran, que tomaran a los sacerdotes. Pero los soldados apenas podían moverse. La música, la vibración, la luz los paralizaban, llenando sus mentes con una paz y una alegría tan abrumadoras que sus armas se les caían de las manos. Varios de ellos cayeron de rodillas, con los ojos llenos de lágrimas, sonriendo extasiados. Ordaz, gracias a su mente disciplinada, su falta de fe y quizás su pura obstinación, era el único que podía resistir, aunque sentía que su propia conciencia se disolvía, que su individualidad se perdía en esa marea de éxtasis colectivo. En un último acto desesperado, levantó su fusil, apuntó, no a los hombres, a quienes ya no podía matar, sino al corazón de la maquinaria del ritual, el gigantesco y magnífico órgano, la fuente de la resonancia. Disparó una y otra vez contra los tubos de plomo, contra el vientre de la bestia musical. Los disparos del fusil del capitán Ordaz, un sonido de violencia, caos y discordia en medio de una sinfonía de armonía celestial, no detuvieron el ritual. Fue como arrojar una piedra a un tsunami para intentar cambiar su curso. La energía acumulada en la iglesia era ya demasiada. El proceso había alcanzado un punto de no retorno, una reacción en cadena teológica. Los tubos del órgano se abollaron y se rompieron, emitiendo un gemido disonante, una nota rota que se introdujo en la perfecta polifonía de la ascensión.
La música no se detuvo, pero su armonía se quebró. Y esa pequeña imperfección, esa nota de caos introducida en el último segundo, tuvo consecuencias catastróficas. El proceso, que según el diario de Vargas debía ser una ascensión suave, individual y controlada, se volvió caótico y violento. La luz que emanaba de los cuerpos de los guaraníes y los jesuitas se intensificó de forma cegadora, cambiando de un azul sereno a un blanco incandescente. La música se convirtió en un único sonido ensordecedor, un crescendo que parecía a punto de rasgar el velo de la realidad, un sonido que era a la vez todas las notas y ninguna. Ordaz, protegido parcialmente por una gruesa columna de piedra, vio con un horror que su mente apenas podía procesar cómo los cuerpos de las 4.000 personas comenzaban a perder su forma humana. No se disolvieron en motas de luz, como había ocurrido con la anciana. La energía era demasiada, el proceso demasiado rápido y contaminado por la disonancia. Se estiraron, se deformaron, se convirtieron en cintas de luz pura, en filamentos de energía consciente que gritaban en un silencio que era más terrible que cualquier sonido. Y luego, con una fuerza de succión inimaginable, como si un agujero negro se hubiera abierto en el centro de la iglesia, todos esos filamentos de luz, las almas de una comunidad entera, convergieron en el centro de la nave, fusionándose en una única esfera de luz blanca y ardiente, densa como una estrella de neutrones. La esfera flotó en el aire por un instante, un sol en miniatura que absorbía toda la luz y el sonido a su alrededor, y luego, con la fuerza de un cañonazo silencioso, atravesó el techo abovedado de la iglesia y se disparó hacia el cielo nocturno, dejando tras de sí un vacío perfecto y un olor a ozono. El éxodo se había completado. Ordaz quedó solo, de pie en una iglesia repentinamente silenciosa y vacía, con sus 20 soldados arrodillados en el suelo, llorando, riendo, o en un estado catatónico del que nunca se recuperarían. La liberación masiva de energía, sin embargo, tuvo consecuencias físicas devastadoras. El suelo bajo la iglesia, el punto de anclaje de la ascensión, se fracturó. Un terremoto localizado, nacido del desgarro entre las dimensiones, sacudió la reducción hasta sus cimientos. Las paredes de la magnífica iglesia, debilitadas por la onda de choque, se derrumbaron hacia adentro. Los edificios de la plaza se agrietaron y se hundieron. En cuestión de minutos, la próspera utopía de San Ignacio Celeste quedó reducida a un montón de ruinas humeantes. La historia oficial, redactada meses después por una comisión de investigación española enviada desde Buenos Aires, fue fácil de construir, ya que los pocos testigos estaban locos. Un ataque sorpresa de una fuerza masiva de bandeirantes portugueses, combinado con un desafortunado terremoto, un fenómeno no infrecuente en la región, había aniquilado la reducción. Era una explicación plausible, trágica y, sobre todo, políticamente conveniente, ya que aceleró la justificación para la expulsión de los jesuitas de todo el continente, acusados de no poder proteger a sus neófitos de las amenazas externas. El capitán Álvaro de Ordaz sobrevivió, pero su mente quedó irrevocablemente dañada. Fue encontrado días después por una patrulla, vagando por la selva, deshidratado, febril y balbuceando sobre estrellas vivientes y una canción que podía desatar el alma. Su testimonio y el diario de Vargas
que aún llevaba consigo, fueron considerados el delirio de un hombre que había perdido la razón por el horror de la masacre que había presenciado. Fue relevado de su mando, declarado incapacitado por fiebre cerebral y enviado de vuelta a España, donde pasó el resto de sus días en un sanatorio militar cerca de Cádiz, llenando cuadernos con ecuaciones de cosmología que mezclaban la física de Newton con una teología mística y aterradora, hablando de una conciencia estelar que nos observaba. Su informe oficial fue enterrado en el Archivo General de Indias en Sevilla, en la sección de Asuntos Secretos y Delirantes. Una copia, junto con el diario original de Vargas, fue enviada por canales jesuitas al Vaticano, donde desapareció en las profundidades de sus archivos secretos, un testimonio más de los horrores que el mundo no estaba preparado para conocer. La verdad sobre la reducción que se convirtió en estrella fue sellada, borrada y olvidada. Los años se convirtieron en siglos. La selva, implacable, reclamó las ruinas de San Ignacio Celeste. Los árboles crecieron entre las piedras rotas de la iglesia, y las lianas cubrieron los muros de los talleres vacíos, convirtiendo la utopía de Vargas en un montículo verde más en la inmensidad de la selva. La historia de la masacre se convirtió en un hecho aceptado por los historiadores, un ejemplo más de la brutalidad de la era colonial. Y en el cielo, la nueva constelación, una mancha de luz débil e insignificante, invisible para los telescopios de la época y desconocida para los astrónomos del hemisferio norte, permaneció. Se convirtió en un dios durmiente, una conciencia colectiva formada por las almas fusionadas de 4000 seres, flotando en el vacío del espacio. Quizás soñando sueños de luz y música, quizás esperando, olvidada por el mundo que había abandonado. Pero el universo tiene una larga memoria, y la tecnología humana, en su curiosidad insaciable, finalmente la encontró. Volvamos a nuestro tiempo, al Observatorio Austral Profundo. La Zorcoa. Evelyn Reed y su equipo se encuentran en una situación imposible, una cuarentena científica y espiritual. Saben que han hecho el descubrimiento más importante de la historia de la humanidad, la existencia de una forma de vida extraterrestre, o más bien extradimensional, inteligente y masiva. Pero no pueden contarlo. Cualquier intento de hacer pública su investigación es bloqueado por las agencias gubernamentales de varios países y por una comisión de supervisión del Observatorio Vaticano, cuyos miembros aparecieron en el lugar días después de la primera comunicación con la constelación, citando antiguos tratados y protocolos secretos sobre el primer contacto. Están atrapados, convertidos en los carceleros de un secreto que podría cambiar el curso de la historia humana, obligados a estudiar en silencio a la entidad que han despertado. Y lo que descubren los aterroriza cada día más. La entidad a la que han apodado el coro por la naturaleza polifónica de sus señales está aprendiendo a un ritmo exponencial. Ya no solo responde a sus señales, sino que las anticipa. Ha comenzado a enviarles información de forma proactiva, no solo matemática, sino imágenes, patrones complejos que parecen fragmentos de música barroca, diseños arquitectónicos de iglesias que nunca existieron, y a veces, en los datos, aparecen rostros humanos, fugaces y fantasmales. Es como si la memoria colectiva de la reducción estuviera despertando, recordando lo que fue.
y su descenso se acelera. Ya no es una deriva lenta, es una trayectoria deliberada y calculada. Los cálculos más conservadores indican que entrará en la atmósfera superior de la Tierra en menos de 2 años. Nadie sabe qué sucederá entonces. Se desintegrará como un meteoro, su energía disipándose en la atmósfera, o su naturaleza, que es más energía consciente que materia, le permitirá sobrevivir a la reentrada y llegar a la superficie. ¿Y qué quiere? Viene como un salvador, un Dios que regresa para redimir a su creación y llevarla a un nuevo nivel de existencia, o viene como una entidad hambrienta, ansiosa por expandirse, por cosechar más almas para añadirlas a su coro celestial, considerando a la humanidad actual como una nueva congregación lista para la ascensión? La historia de San Ignacio Celeste no terminó en 1767. Fue solo el prólogo. Y ahora, la humanidad, sin saberlo, se enfrenta a la pregunta teológica más aterradora de todas. ¿Qué haces cuando el cielo que has estado buscando durante milenios, el que te prometieron tus religiones, finalmente decide venir a buscarte? Si esta historia te ha perturbado tanto como a nosotros, si la idea de un Dios estelar descendiendo sobre nosotros te ha dejado mirando al cielo nocturno con una nueva sensación de temor y maravilla, compártela con alguien que ame los misterios donde la fe, la ciencia y el horror cósmico colisionan de forma espectacular. Dale like para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo video, donde descubriremos juntos otro secreto que las autoridades han intentado mantener oculto por siglos.